El ministro de Transportes, Óscar Puente, insulta y amenaza a ciudadanos particulares. Veámoslo. De la misma persona que llamó drogadicto al presidente de Argentina, Javier Milei, mensaje de Óscar Puente a un ciudadano particular, Vito Quiles. Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche, ni oficial ni particular. Y te añado más, estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Este zafio y barriobajero mensaje proveniente de un ministro del gobierno de España es inaceptable e intolerable por tres razones. Primero, porque este señor, Óscar Puente, supuestamente es un servidor público, un servidor de los ciudadanos, que son no solo quienes le pagan coactivamente el sueldo a través de los impuestos, sino también quienes supuestamente le han delegado de manera temporal el ejercicio del poder político cuya legitimidad reside en el conjunto del pueblo, entre ellos ese ciudadano al que el ministro del gobierno de España está insultando. Por consiguiente, la cuestión ni siquiera es que un político en el ejercicio de su cargo debería guardar las formas y no insultar, y no recurrir al insulto como forma de participar en el debate público y de ejercer sus funciones políticas. La cuestión es que un político no ha de insultar a los ciudadanos, a aquellos a los que supuestamente está sirviendo, porque es en todo caso la sujeción a esa servidumbre la que legitima el ejercicio de su cargo. O expresado de otra manera, que los políticos se insulten entre sí nos podrá parecer degradante de la vida pública, pero que un político insulte a otro y viceversa es algo infinitamente menos grave que el hecho de que un político insulte a un ciudadano. Está socavando la base misma de su legitimidad política, porque el puesto, el cargo que ocupa, supuestamente de nuevo, existe para servir al ciudadano, y con sus acciones, con su comportamiento, no está sirviendo a los ciudadanos, sino que los está atacando. Y si atacas a los ciudadanos desde un cargo público que existe para servir a los ciudadanos, quien sobra eres tú, el cargo público o los dos. Segundo motivo por el que estas palabras del ministro Óscar Puente son muy graves, porque no solo contienen un insulto, sino también una amenaza. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. Un político no solo no debería insultar, sino que cuando además disfruta de un enorme poder político, cuando tiene detrás de sí a su servicio la maquinaria del poder estatal, del monopolio social de la violencia, ese político, desde luego, no debería amenazar a ningún ciudadano. En general, que un ciudadano amenace a otro ya es algo grave, pero que el ciudadano que amenaza sea además un político que tiene a su servicio la maquinaria de poder estatal es algo muchísimo más grave. Porque, de nuevo, una condición necesaria, que no suficiente, para legitimar la existencia y la actividad del Estado es la contención del poder de ese Estado. Una condición necesaria, repito, no suficiente para legitimar un monopolio de la violencia es que ese monopolio de la violencia no se instrumentalice por aquellos que lo administran para destrozar la vida de los ciudadanos, porque ese aparato estatal, ese enorme monopolio de la violencia, desde luego cuenta con la capacidad para destrozarle la vida a los ciudadanos. Y por eso la contención del ejercicio del poder estatal a aquellas que son estrictamente sus funciones es una condición, repito, absolutamente necesaria para legitimar su misma existencia. Pero aquí Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno de España, no olvidemos esto,
no se contiene en absoluto a la hora de amenazar a un ciudadano particular. Ni siquiera es una amenaza genérica, impersonal. Lo pagarás caro. Lo pagaré caro, pero ¿quién me lo hará pagar caro? Que eso ya sería grave, no digo que no. Pero es que Óscar Puente enfatiza que se lo hará pagar muy caro personalmente. Es decir, que él, ministro del Gobierno de España, se va a implicar personalmente en que un ciudadano particular lo pague muy caro. Nuevamente, el matonismo político es inaceptable. Y si no saben contenerse en el ejercicio de ese poder extraordinario que detentan, de nuevo, o sobran ellos, o sobra el Estado, o sobran los dos. Y finalmente, estas palabras de Óscar Puente son especialmente graves por el contexto en el que se producen. Y ese contexto está marcado por la amenaza del gobierno del que este señor, Óscar Puente, forma parte, de promover una ley de regeneración democrática mediante la cual se quiere perseguir y amordazar a periodistas y periódicos concretos a los que el jefe de este señor, Pedro Sánchez, califica de antemano como pseudomedios y contra los cuales está específicamente cocinando, confeccionando esa ley contraria a la libertad de prensa. A la libertad de prensa de esos periodistas y de esos periódicos que tanto el gobierno de Pedro Sánchez en general, como Pedro Sánchez en particular, y también Óscar Puente, tienen en la mirilla. Porque la cuestión es esa: ¿qué confianza podemos tener en que la ley que va a promover este gobierno en contra de personas como Vito Quiles, a los que califican, no sé si con razón o sin ella, no forma parte del debate, a los que el gobierno califica ex ante de pseudoperiodistas, qué confianza podemos tener en que se va a respetar la libertad de prensa de estas y de otras personas cuando el gobierno que promueve esa ley está integrado por sujetos como Óscar Puente que califican abiertamente, que dirán en privado, a estas personas contra las cuales se promueve esta nueva ley de sacos de mierda y a las que incluso sin esa nueva ley en vigor ya se amenaza personalmente con hacérselo pagar muy caro. En definitiva, uno podría entender que los políticos son personas y que a los políticos en ocasiones se les calienta la boca como a todas las personas y que por tanto puede llegar a entenderse que se les puede escapar un exabrupto como el publicado en sus redes sociales por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Uno podría llegar a entenderlo siempre y cuando, una vez enfriados los ánimos, el político correspondiente, en este caso el ministro de Transportes, se disculpara públicamente por ese calentón. Las disculpas servirían, al menos en parte, para enmendar el triple agravio que supone ese mensaje. Que un político debería tener más altura de miras y no calentarse, de acuerdo, pero como poco sería exigible la disculpa pública. Y esa disculpa ni ha llegado ni va a llegar, porque este no es un mensaje fruto de un calentón, sino de un cálculo frío. Es un cálculo frío de este gobierno para recalentar a los suyos, buscando apoyo a la hora de impulsar un proyecto legislativo con el cual se pretende amordazar a los periodistas, reclasificados como pseudoperiodistas, que no estén alineados y que no le bailen el agua a este gobierno. Se trata de un comportamiento que pretende extorsionar, amedrentar y justificar la mordaza. Se trata, en última instancia, de un comportamiento mafioso, del comportamiento propio de una mafia, es decir, del comportamiento propio de un gobierno que ya no se siente limitado y constreñido por el Estado de Derecho.